La luz del mundo Timeline 1896, 14 de agosto. Eusebio Joaquín González nació en Jalisco, México. 1926. Eusebio Joaquín González funda la iglesia en Guadalajara, Jalisco, según la historia oficial. 1937, 14 de febrero. Samuel Joaquín Flores nació en Guadalajara, Jalisco. 1942. Eusebio Joaquín González fue bautizado con el nombre de Aarón. 1964. Aarón murió, y su hijo Samuel Joaquín Flores se convirtió en el nuevo apóstol de la iglesia. 1969, 7 de mayo. Naasón Joaquín García, quinto hijo de Samuel Joaquín Flores, nació en Guadalajara, Jalisco. 2014, 8 de diciembre. Samuel Joaquín Flores murió en Guadalajara, Jalisco. 2014, 14 de diciembre. Naasón Joaquín García se convierte en el tercer apóstol de la iglesia. Historial fundador / grupo en México. La luz del mundo es el segundo cuerpo religioso más grande después de la Iglesia Católica Romana, con aproximadamente 1.500.000 adherentes. También es el más grande católica, iglesia minoritaria en Guadalajara, Jalisco, con aproximadamente 50.000 feligreses que viven en 20 barrios. En el centro del barrio de Hermosa Provincia, en Guadalajara, se encuentra el mayor templo de todos, no solo en tamaño sino también en significado simbólico para el grupo. Más allá de constituir el símbolo central de la religión, el templo es una congregación local, con una membresía de aproximadamente 15.000 congregantes. La sede internacional de la iglesia, incluidas las oficinas centrales conectadas con las congregaciones de todo el mundo, se encuentran justo al otro lado del templo principal en el barrio de Hermosa Provincia de Guadalajara, Fortuny 2002. El grupo ha atraído la atención de la Iglesia Católica Romana debido a su relativa juventud y crecimiento y su amplia distribución geográfica dentro de México. Imagen a la derecha. La iglesia fue fundada a fines de la década de 1920 por Aarón Joaquín González, imagen a la derecha. Un hombre de origen campesino que era originario de la región occidental de México. Después de la Revolución, 1910 a 1920, durante los años de la Gran Depresión en los Estados Unidos, muchos inmigrantes mexicanos pobres abandonaron los Estados Unidos y regresaron a México. Aarón reclutó a sus primeros seguidores entre los pobres desplazados y estableció su iglesia en Guadalajara, Jalisco, un estado caracterizado por su fuerte presencia católica. Guadalajara y Zamora en Michoacán han producido el mayor número de sacerdotes, no solo para México, sino también para otros países de América Latina, desde la época colonial. El surgimiento del movimiento Luz del Mundo también coincidió con un renacimiento del pentecostalismo en los Estados Unidos, de 1920 a 1930, que a su vez fue exportado a México a través de migrantes que regresaban. Como la mayoría de los líderes pentecostales, Aarón no gozó de ninguna legitimación sagrada previa. Propagó una religión protestante basada en la Biblia en un contexto dominado por un catolicismo antiprotestante intransigente que no favorecía el uso de la Biblia. Representaba una contraideología que era atractiva para personas que poseían poco y no estaban satisfechas con su condición social. Uno de los principales logros de la nueva fe de Aarón fue romper el monopolio del clero católico sobre la producción y distribución de bienes sagrados. Durante la década de 1950, Aarón estableció un tipo especial de asentamiento para los miembros al crear la primera Hermosa Provincia en Guadalajara. Hermosa Provincia es una institución total Goffman 1988, que implica vivir y, si es posible, trabajar y estudiar en el mismo lugar donde se encuentra la iglesia, o templo. Los miembros tienden a vivir dentro del mismo vecindario, asisten al mismo templo, van juntos a la escuela, compran en establecimientos locales, a menudo dirigidos por miembros, recrean juntos y, en general, crean su propio mundo dentro de la comunidad religiosa. Este modelo se ha reproducido en varias ciudades mexicanas, incluidas Tepic, Nayarit, Tapachula, Chiapas, así como en ciudades de otros países, por ejemplo, Costa Rica, Colombia, El Salvador, España. En todos estos lugares, los barrios se han
llamado Hermosa Provincia, siguiendo el mismo modelo original y, por lo tanto, trascendiendo las naciones-estado en las que reproducen sus comunidades religiosas transnacionales. En los Estados Unidos, no han podido lograr la hermosa provincia ideal, debido a los altos precios de la tierra. Sin embargo, la tendencia general es vivir cerca el uno del otro y de la iglesia. Aaron murió en 1964 y su hijo, Samuel Joaquín Flores, lo sucedió como cabeza de la iglesia. Samuel, imagen a la derecha, emprendió una nueva etapa en el desarrollo de la iglesia. La expansión y el avance educativo de la membresía continuaron, se redefinieron las jerarquías, se formalizaron las relaciones de cooperación y negociación con el gobierno mexicano y se erigió un majestuoso templo, entre 1983 y 1991, en Guadalajara para servir como sede internacional. Bajo el liderazgo de Samuel, Luz del Mundo se convirtió en una iglesia más sólidamente transnacional. Naasón sucedió a su padre Samuel el 14 de diciembre de 2014, y se sabe muy poco sobre su papel como el nuevo apóstol. Entre 1926 y 1944, la doctrina de LDM se propagó en gran parte a través de testimonios personales. El mismo Aaron predicó en prisiones, hospitales, mercados, parques y muchos otros lugares públicos. Según fuentes oficiales, incluso utilizó los atrios de las iglesias católicas. También inició el trabajo misionero más allá de las fronteras de México. Alrededor de mediados de la década de 1950, se fue a Los Ángeles, y en la década de 1960 viajó a San Antonio, Texas, para evangelizar. Es interesante que el fundador fue primero a los Estados Unidos en lugar de a América Central para predicar el evangelio. La proximidad geográfica entre Jalisco y Texas solo puede explicar parcialmente su elección. Más importante fue la migración de mexicanos de los estados del oeste en México a los Estados Unidos, que había estado ocurriendo desde la última parte del siglo XIX. Varios años después de su primer viaje a los Estados Unidos, Aaron comenzó a ir a los países centroamericanos, Fortuny 2002. El crecimiento de LDM. Las congregaciones en los Estados Unidos, como Houston, imagen a la derecha, han sido muy constantes desde la década de 1960. Aumentó fuertemente en los años 80 y 90, precisamente al mismo tiempo que la inmigración mexicana se convirtió en millones durante y después de la Ley de Inmigración Y, reforma de 1986, que permitió que más de 3 millones de inmigrantes mexicanos se convirtieran en residentes legales. Doctrines / creencias. El mito de origen y desarrollo de la iglesia se centró en Aarón y Samuel, como dos líderes masculinos carismáticos, hasta la muerte de Samuel en diciembre de 2014, cuando su quinto hijo Naasón Joaquín García se convirtió en el tercer apóstol, y por lo tanto un nuevo líder carismático. La doctrina es una combinación de normas pentecostales y teología, así como de la cultura católica regional. Los miembros y las autoridades de la iglesia no se identifican a sí mismos como pentecostales. Estos últimos son vistos como pequeños grupos religiosos divididos entre ellos. Sin embargo, debido a su origen, desarrollo, ritual y doctrina, clasifico esta iglesia de esta manera. En México y en todas partes, los miembros de Luz del Mundo se identifican a sí mismos como evangélicos y cristianos, y definen su sistema religioso como una iglesia bien organizada o un pueblo unificado, en oposición a los grupos pequeños pentecostales fragmentados. La comunidad religiosa es considerada como la restauración de la iglesia cristiana primitiva. Así se ven a sí mismos como el pueblo elegido. Es decir, Dios eligió a los 3 apóstoles para mantener viva su iglesia en el mundo moderno. Los miembros de la iglesia son cristianos que siguen la Biblia y creen que Jesucristo es el Salvador de la humanidad. Sin embargo, la salvación se logrará solo siguiendo a los 3 apóstoles, Aarón, Samuel y Naasón. Dado que Naasón, imagen a la derecha, acaba de tomar el puesto de apóstol, así como el jefe internacional de la iglesia, todavía tiene que desarrollar su poder carismático. En esta iglesia, las mujeres no tienen acceso al sacerdocio, que incluye obispos, pastores, diáconos y encargados. Todos los miembros del sacerdocio son ungidos en
Una ceremonia especial en la que el apóstol debe estar presente. Las mujeres solo pueden ser encargadas, lo que literalmente significa a cargo, y obreras, lo que significa trabajadores. Estar a cargo significa ser responsable de un grupo de edad compuesto por miembros entre 30 y 300 personas. Los miembros deben ser del mismo sexo que el de la persona a cargo. El grupo tiene estudios de oración y doctrina 3 veces por semana. Durante 1 hora o menos, dependiendo de la congregación, y la persona a cargo organiza el tema de la doctrina que se discutirá y también está al tanto de las ausencias o defectos de los participantes. En caso de enfermedad, embarazo, problemas financieros o personales, la persona a cargo tratará de ayudar al miembro a menos que sea algo extremadamente grave, en cuyo caso llamará al pastor de la congregación para discutir el tema. Esta posición de la Iglesia implica ser guías espirituales para todos los miembros del grupo de los cuales son responsables. Deben conocer las actividades, trabajos y posibilidades de las personas en sus grupos para poder aconsejar, apoyar o incluso advertir cuando sea necesario. Los trabajadores son equivalentes a evangelizadores o misioneros, que se encuentran en la parte inferior de la jerarquía. Se les otorgan amplios roles en la administración, coordinación y organización de sus comunidades.